Participé en una operación militar intergaláctica más grande y compleja de la historia para invadir un planeta llamado Hades, un planeta desconocido para la humanidad. Desperté en medio del caos, mis sentidos abrumados al mismo tiempo. Una luz más brillante que cualquier sol me cegó temporalmente, y mis oídos se llenaron de un estruendo ensordecedor, como el de una sirena. Mi cuerpo salió disparado hacia adelante, y me preparé instintivamente para una fuerte colisión, pero fui arrastrado hacia atrás en mi asiento, sujeto en mi lugar por una poderosa fuerza magnética. La luz se desvaneció, y el ominoso y apocalíptico ruido fue reemplazado por los constantes pitidos de los paneles de control y explosiones lejanas. Parpadeé, abriendo lentamente los ojos y mirando hacia abajo, hacia mi propio cuerpo, encontrando mi frágil figura envuelta en una armadura, un exoesqueleto diseñado para la guerra moderna que me ofrecía protección parcial, pero de ninguna manera total, del entorno de batalla. Me tomé un momento para recuperar el aliento, y pronto me di cuenta de que respiraba a través de un respirador, un casco sellado que me cubría la cabeza, pero me permitía ver a través de una visera gruesa pero transparente. Seguía sujeto a mi asiento plegable, sujeto por una fuerza invisible y protegido de las presiones extremas, pero podía girar la cabeza y observar mi entorno inmediato. Estaba sentado dentro de un tubo metálico apretado, rodeado de otros cuerpos. Vi gente a mi izquierda, a mi derecha y frente a mí, y noté que todos iban equipados de forma similar, con pesados trajes de combate que les daban un aspecto de gigantes. Conté 15 individuos con traje, sin contarme a mí. Mirando a través de sus visores, pude ver sus rostros. Eran de una gran variedad de razas y géneros, pero todos eran seres humanos, igual que yo. Nadie habló ni me miró a los ojos, pero presentí que todos experimentábamos las mismas emociones en ese momento: miedo, adrenalina, asombro y también incredulidad. No estábamos destinados a estar aquí, eso parecía seguro. Todos éramos seres humanos, la mayoría nacidos en la Tierra, aunque algunos eran ciudadanos de la galaxia. En cualquier caso, estábamos muy lejos de casa, atrapados en un conflicto alienígena que no habíamos provocado. No habíamos pedido esta guerra, pero no había otra opción que luchar. Había que derrotar al enemigo, y esta era nuestra única oportunidad. La tensión continuó mientras nuestra nave tubular se propulsaba por el espacio. De repente, mi casco de mando cobró vida, transmitiendo una oleada de información, imágenes y datos que aparecieron en el interior de mi visor. Mi pobre cerebro luchó para asimilarlo todo, y estoy seguro de que no logré entender mucho de lo que pasó ante mis ojos, pero entendí la esencia. Yo era un simple soldado de infantería que participaba en una de las operaciones militares más grandes y complejas de la historia galáctica: la invasión de Hades, el mundo natal de la cruel y belicista raza Astri. La invasión se había planeado durante años, y el secreto operativo se había mantenido rigurosamente, y solo la élite política y militar de la Confederación conocía la verdad. En cuanto a mí y a mis camaradas, éramos solo soldados rasos que cumplían órdenes sin saber a dónde nos enviarían ni contra quién lucharíamos. Pero ahora, el plan había sido revelado a toda la fuerza de invasión, con órdenes y objetivos transmitidos en un flujo de datos. Mis compañeros soldados debieron haber recibido la misma información que yo, porque se escuchó una ovación entre mis camaradas. Un grito de guerra alegre emitido a través de los comunicadores conectados a nuestros trajes de combate. Sus ojos se iluminaron, con la chispa visible a través de sus visores. Compartí la emoción de mis camaradas en ese momento. El día que habíamos estado esperando por fin había llegado. Todos habíamos sufrido a manos de los salvajes Astri, sometidos a torturas indescriptibles y actos de violencia bárbaros. Durante mucho tiempo había parecido que los Astri eran invencibles, pero ahora habíamos encontrado la manera de superar toda su tecnología y defensas, atacando al enemigo en su propio territorio. Me concentré en las imágenes de mi pantalla, viendo la proyección del mundo verde y azul bajo nosotros. Nuestro objetivo. La órbita del planeta estaba llena de naves espaciales, la mayoría de color azul para indicar que estaban bajo el mando de la Confederación. Eran demasiadas naves para contarlas,
pero debía de haber docenas de gigantescas naves de guerra con forma de aguja disparando misiles balísticos y cañones de iones contra los satélites Astri y los objetivos en la superficie del planeta. Nuestra nave de desembarco apareció en medio de un enorme enjambre de naves de tamaño similar, todas con escuadrones de combate idénticos a los nuestros. En conjunto, transportaban la enorme fuerza de infantería asignada a la invasión, pero la mayor parte de los puntos azules que aparecían en nuestras pantallas eran pequeños pero mortíferos drones automatizados, una vasta armada de máquinas de guerra que seguramente sumaban cientos de miles. Se me cayó la mandíbula al observar la enorme fuerza de invasión, un ejército formado por las docenas de mundos y especies que conformaban la Confederación Galáctica, todos reunidos con un solo propósito: acabar con el malvado imperio de los Astri de una vez por todas. Imaginé cómo se vería esta vasta armada para los seres en la superficie del planeta. ¿Qué sentirían los Astri en ese momento al ver sus cielos oscurecidos por naves enemigas? Un enjambre que descendía para ejecutar una justa venganza. ¿Tenían miedo ahora que la situación había cambiado? También pensé en cómo era posible todo esto. ¿Cómo habíamos sorteado la flota Astri y sus sólidas defensas orbitales? Esa era una pregunta para más adelante, suponiendo que sobreviviéramos tanto tiempo. Los Astri habían sido tomados por sorpresa, pero estaban lejos de ser derrotados. Mientras seguía mirando la pantalla, vi múltiples puntos rojos que se elevaban desde la superficie del planeta, drones y misiles enemigos que ascendían para enfrentarse a la fuerza invasora. Y entonces, algunas de nuestras naves empezaron a desaparecer de la zona de batalla, eliminadas una a una. Todos oímos las explosiones a nuestro alrededor y temimos que nuestra nave de desembarco fuera la siguiente. Me pareció una cruel ironía haber llegado tan lejos solo para ser derribados antes de unirnos a la batalla. Pero ese no sería nuestro destino. Muchas naves de desembarco y drones fueron destruidos en órbita, pero nuestra fuerza era abrumadora, y la gran mayoría de nuestras naves lograron atravesar las defensas apresuradamente organizadas del Astri. Pronto nuestra nave entró en la atmósfera, con fuego rodeando su exterior a medida que la superficie se acercaba cada vez más. Parecía que descendíamos demasiado rápido, pero la computadora de nuestra nave activó automáticamente los propulsores de reversa, lo que nos permitió un aterrizaje seguro, aunque accidentado. Bienvenido al infierno, pensé, mientras las puertas traseras de la nave se abrían para revelar el mundo de pesadilla que había más allá. En un instante, la fuerza magnética que nos sujetaba se liberó y todos nos pusimos de pie, agarrando los rifles de alta potencia a nuestros costados mientras descendíamos por la rampa y nos uníamos a la batalla. Mis botas resonaron con fuerza en la rampa metálica y entonces corrí sobre tierra, dando mis primeros pasos en el Hades. Miré hacia el cielo rosa y los soles duales y presencié una escena de caos y violencia, mientras miles de misiles guiados, naves espaciales y drones libraban una batalla épica. Por un breve instante, me quedé paralizado, atónito, mientras observaba docenas de explosiones y cientos de naves de desembarco descendiendo a la superficie. Pero entonces, mi atención se centró en la lucha que se avecinaba. Mis camaradas y yo avanzábamos por terreno abierto, atravesando un claro de hierba hacia la vegetación selvática en el horizonte. Hades es un mundo de selvas tropicales habitadas por monstruos vivientes. La atmósfera, por supuesto, sería tóxica para nuestros pulmones humanos si no fuera porque nuestros exoesqueletos nos protegían del entorno hostil. Pero nuestros trajes de combate solo ofrecían una protección limitada contra los cañones Astri y los rayos de partículas. Avanzamos sin oposición durante los primeros cientos de metros, encontrándonos con otros escuadrones en ruta mientras nuevas órdenes seguían apareciendo en nuestras pantallas. Nuestro pequeño grupo de humanos era superado en número por docenas de tropas de otras especies, pero todos luchábamos bajo la misma bandera galáctica y estábamos acompañados por cientos de drones de IA que volaban sobre nuestras cabezas para darnos cobertura. Por un momento me sentí tan poderoso
como si formara parte de una máquina de guerra todopoderosa que no podía ser detenida. Pero entonces se desató el infierno cuando los Astri contraatacaron. Se dispararon proyectiles desde posiciones ocultas entre los árboles, misiles guiados y rayos que se dirigían hacia nosotros. Vi al soldado a mi izquierda explotar en una nube sangrienta de vísceras y metal retorcido. Otros no tardaron en seguirlos. Mis auriculares se llenaron de gritos terribles mientras un soldado tras otro caía bajo las defensas de Astri. Pero la adrenalina me impulsó mientras seguía corriendo, mientras devolvía el fuego con mi fusil. Mientras tanto, nuestros drones volaban por delante y lanzaban ataques contra las posiciones de Astri. Muchos recibieron disparos desde el cielo, pero los que sobrevivieron destruyeron la mayor parte del armamento pesado del enemigo, lo que permitió que nuestro ataque terrestre continuara. Estábamos a menos de 100 metros de la línea de árboles cuando vimos a nuestros primeros guerreros Astri, que emergieron de sus trincheras y abrieron fuego con armas cortas. Respiré hondo mientras las balas pasaban a centímetros de mi cabeza. Levanté el rifle y dejé que el programa de puntería de mi casco localizara a un pistolero Astri. Con mi objetivo seleccionado, apreté el gatillo, experimentando una triste satisfacción cuando mi bala alcanzó al reptil en el pecho. Seguí corriendo hacia adelante, disparando a mi paso. Esperaba ser alcanzado en cualquier momento, pero por suerte, las balas enemigas no me alcanzaron. Desafortunadamente, varios de mis camaradas no tuvieron tanta suerte. Los Astri nos hicieron pagar un alto precio por el terreno, y muchos valientes soldados hicieron el sacrificio definitivo. Pero teníamos la ventaja en número y potencia de fuego, y esto resultó abrumador. Llegué ileso al límite del bosque, saltando a lo que creí que era una trinchera vacía, solo para encontrarme con un soldado Astri que emergió de un túnel debajo de mí. Me quedé paralizado un instante, mientras el asesino, brutal pero calculador, se abalanzaba sobre mí, atacándome con sus garras afiladas como cuchillas antes de que pudiera reaccionar. Sus garras desgarraron el cuello de mi traje de combate, pero no lograron penetrarlo. Creo que me habría rebanado la garganta de no ser por mi armadura, pero sobreviví al ataque, cayendo hacia atrás, pero disparando al Astri que se había lanzado contra mí. El proyectil penetró fácilmente la piel escamosa del reptil, lanzando su cuerpo hacia atrás mientras chillaba de dolor. El alienígena se retorcía de dolor en el suelo con una bala en el estómago. Una parte de mí disfrutó perversamente del sufrimiento del Astri, pero no soporté los terribles chillidos del guerrero herido, así que disparé un segundo tiro, poniendo fin a su sufrimiento. Me quedé un minuto junto al cuerpo del Astri, admirando mi propia y sangrienta obra, pero no me detuve mucho, pues el sangriento caos de la batalla continuaba a mi alrededor. Vi a mis camaradas luchando cuerpo a cuerpo contra los Astri que resistían a lo largo de la trinchera, y fui en su ayuda, eliminando a 1, 2 y luego 3 guerreros enemigos en rápida sucesión. Los masacramos hasta el último. Ningún Astri intentó rendirse. Dudo que su estricta cultura guerrera permitiera tal capitulación. En poco tiempo, las trincheras eran nuestras, y los gritos y crujidos de huesos en mis oídos fueron reemplazados por alegres gritos de celebración. Nuevos datos aparecieron ante mis ojos, brindándome actualizaciones en tiempo real sobre la batalla. Habíamos tomado nuestro primer objetivo y, aunque nuestras pérdidas fueron elevadas, la tasa de bajas fue menor que las previsiones previas a la batalla. Pero aún quedaba mucha lucha por delante. Avanzamos lenta y cautelosamente por la jungla alienígena, atentos a cualquier señal de trampas explosivas o emboscadas enemigas. La espesa vegetación era difícil de atravesar y prácticamente me sobresaltaba ante cualquier rama rota o chirrido desconocido. Los Astri eran solo una de las amenazas en este peligroso entorno, ya que muchos de los depredadores indígenas eran más que capaces de enfrentarse a un hombre adulto, incluso a uno vestido con un traje de combate. Sin embargo, cruzamos la espesa jungla sin incidentes, solo oyendo el lejano estruendo de explosiones y disparos que emanaban de docenas de escaramuzas separadas en todo el continente. Después de un rato, salimos a otro claro artificial,
mirando con horror y asombro a nuestro segundo objetivo. La catedral de Astri dominaba el horizonte, con su campanario en forma de aguja que se alzaba varios cientos de metros. La estructura en sí era típicamente fea y construida al estilo brutalista, con gruesos muros de metal frío y monótono en los 4 lados, y el alto campanario era el único indicio de su importancia cultural. Las puertas de acero de la catedral infernal estaban firmemente cerradas, y me aterraba pensar en los horrores que se avecinaban al otro lado. Pero eso no cambiaba el hecho de que teníamos que entrar. La catedral era un objetivo clave que debíamos capturar y mantener, cueste lo que cueste. Llegaron nuestras órdenes y me arrodillé para cubrirme mientras un equipo de zapadores colocaba explosivos plásticos en la puerta. Todo estaba en silencio, salvo las explosiones lejanas y los impactos de misiles que observé en el cielo que se oscurecía. Sin embargo, sentí un mal presentimiento al examinar el perímetro, temiendo un ataque en cualquier momento. Mi corazón dio un vuelco al oír el sordo golpe de una explosión, solo para darme cuenta de que era nuestro equipo de demolición quien volaba la puerta. Entonces me uní a mis compañeros, corriendo hacia adelante mientras nos apiñábamos en el interior de la catedral retorcida y presenciábamos los horrores que albergaba. Entré en un entorno claramente hostil, con el interior de la catedral apenas iluminado por una luz roja como la sangre. Activé la visión nocturna en los controles de mi casco y seguí a mis compañeros mientras avanzábamos por el pasillo y pasábamos junto a los fríos bancos metálicos en busca de amenazas. Lo que vimos fue un vil ejemplo de la crueldad y el sadismo de los Astri. Colgadas en las paredes estaban las cabezas cercenadas de docenas, quizás cientos, de sus víctimas. Observé muchas especies diferentes, incluyendo seres humanos, y todas las cabezas aún vivían, emitiendo gritos silenciosos mientras sus ojos enloquecidos observaban nuestro avance hacia su cámara de tortura. Pero peor aún era la monstruosidad que se exhibía sobre el altar, al fondo de la catedral. Sentí náuseas al presenciar la escena. Un mosaico grotesco de piel, partes del cuerpo, bocas y ojos. Parecía que múltiples seres habían sido cosidos para crear este monstruo Frankenstein, y la criatura, de alguna manera, estaba viva, retorciéndose en una agonía absoluta y emitiendo una docena de gritos torturados por otras tantas bocas. Mi escuadrón detuvo su avance, atónitos y paralizados por el horror absoluto, mientras escuchábamos los gritos espeluznantes. Por desgracia, bajamos la guardia y no vimos venir el ataque hasta que fue demasiado tarde. Vi el proyectil de reojo, pero no tuve tiempo de gritar una advertencia antes de que impactara al hombre frente a mí, atravesándole la armadura y empalándolo por el pecho. El moribundo cayó de rodillas, girándose hacia mí con terror y dolor en los ojos antes de que su visor se oscureciera por la sangre. Me giré y vi las formas oscuras que emergían de las sombras y se movían rápidamente hacia el pasillo. Los Astri que nos atacaron eran más altos, más fuertes y más rápidos que aquellos contra los que habíamos luchado anteriormente. Una élite de sacerdotes guerreros con un celo fanático que defendería su templo sagrado a toda costa. Los soldados a mi alrededor dispararon presas del pánico, pero los atacantes se movieron rapidísimo, saltando sobre mis camaradas y derribándolos antes de atravesarles la armadura con picas de guerra. Escuché los rugidos atronadores de los atacantes y los gritos aterrorizados de nuestros soldados, y supe que tenía que tomar las riendas del combate. Si no, todos moriríamos en este infierno. Levanté el rifle para apuntar, pero no fui lo suficientemente rápido. Un Astri de 2 metros me arrancó el arma de las manos y me golpeó con fuerza en la cabeza. Me habría roto el cráneo de no ser por el casco, pero la fuerza del golpe me derribó y caí al suelo con fuerza. Al levantar la vista, vi al reptil de pie sobre mí. Sus ojos amarillos de depredador brillaban con un júbilo sádico, mientras sus fauces se abrían para revelar hileras de dientes largos y afilados. Pero lo que realmente me asustó fue la enorme pica de guerra que sostenía sobre mí, lista para clavarse en mi pecho. Vi venir la punta afilada y me moví en el último instante. La punta de la lanza no me dio en el corazón, pero me atravesó el hombro.
Grité de dolor y el Astri gruñó de frustración. Lo último que oí fueron disparos, y entonces todo se volvió negro. Desperté gritando, agarrándome el hombro, solo para descubrir que no tenía ninguna herida. Luego, me arranqué el casco de la cabeza y los apéndices del resto del cuerpo. Sudaba profusamente y me costaba respirar mientras observaba a mi alrededor. Pero entonces sentí una suave caricia en el hombro y una voz femenina tranquilizadora en mi oído. «Tranquilo, Saúl», dijo. «Todo está bien. No corres peligro». Levanté la vista y vi a la mujer de pie junto a mí. Me fijé en su cabello castaño oscuro, sus ojos expresivos y su sonrisa suave y compasiva. Logré tranquilizarme y con el tiempo recordé quién era. Saul Jackson, asistente del embajador de la ONU ante la Confederación Galáctica. La mujer que me asistía era mi jefa, Lisa Tang, representante oficial de la Tierra en el juicio de guerra más importante de la historia galáctica reciente. Los horrores que acababa de presenciar eran el recuerdo de una batalla ya librada y ganada. Pero esos recuerdos no eran míos. Había vivido experiencias ajenas gracias a un programa de realidad virtual de inmersión total proporcionado por nuestros amables anfitriones extraterrestres. Todo parecía tan real y, sin embargo, nunca había pisado el mundo natal de los Astri, y mucho menos librado una guerra contra ellos. Ya me había topado con los alienígenas reptilianos antes, tras haber liderado una desastrosa misión diplomática que resultó en humillación, captura y la muerte violenta de mi compañero. Pensé que este desastre marcaría el fin de mi carrera y posiblemente de mi vida, suponiendo que el gobierno decidiera liquidarme para ocultar la verdad. Pero los tiempos habían cambiado y se me había dado una segunda oportunidad. Una oportunidad de redención, por así decirlo. Con la ayuda de Lisa, quité el resto del aparato de realidad virtual de mi cuerpo, que aún temblaba, y noté la habitación blanca y estéril que habitábamos. Una cabina a bordo de la nave aguja de la Confederación que nos transportaba a nuestro destino. «Siento haberte hecho pasar por eso, Saúl», dijo Lisa con compasión mientras nos sentábamos y me ofrecía un vaso de agua. «Pero creo que era algo que necesitabas ver con tus propios ojos». «De acuerdo», respondí después de tomar un gran trago de agua fría. «¿Quién era?», pregunté, refiriéndome al soldado cuyos recuerdos había revivido. «¿Sigue vivo?». «Se llama Jamie Wallace», confirmó Lisa. «Y sí, sobrevivió a la batalla». La historia de Jamie es fascinante. Fue secuestrado de la Tierra, se unió a una rebelión de esclavos y luego fue reclutado por el ejército de la Confederación. Luchó en la liberación de Europa antes de unirse a la Legión Humana. Como han visto, formó parte de la primera oleada de la invasión de Hades. Herido en combate, pero condecorado por su valentía durante el asalto final a la capital de Astri. «¡Guau!», dije con asombro. «Es todo un héroe». «Sí, eso parece», respondió Lisa pensativa. «Pero supongo que pronto lo sabremos. El legionario Wallace nos recibirá en cuanto lleguemos a Europa». Tragué saliva, ya intimidado por la perspectiva de encontrarme con un héroe de guerra intergaláctico. Pero lo que realmente me heló la sangre fue la perspectiva de regresar a la base lunar de Europa. Apenas había sobrevivido a mi visita anterior y me había quedado aterrado ante los asesinos Astri. Creía que eran invencibles entonces, pero ahora todo había cambiado. El mundo natal de los Astri había caído. Su imperio estaba destrozado y sus líderes estaban siendo juzgados por crímenes de guerra incontables. Negué con la cabeza mientras intentaba asimilar todo lo que había oído y visto. «Sigo sin entender», dije, mientras cruzaba la mirada compasiva de Lisa por encima de la mesa blanca. ¿Cómo logró la Confederación el ataque? ¿Por qué los Astri no los vieron venir? «El calmar», respondió Lisa. El nombre me sonaba, pues había leído sobre esta especie en mi informe. Los calmar eran una raza acuática, parecida a los calamares, que había acumulado una enorme riqueza y poder gracias a su control de la vital red de agujeros de gusano que recorría la galaxia. Viajar entre sistemas estelares era prácticamente imposible sin la cooperación de los calmar, pero aún así no tenía sentido. «Los calmar nunca han tomado partido», dije, repitiendo las palabras de mi informe. Lisa sonrió levemente antes de responder.
Los tiempos han cambiado. Es cierto que los Kalmar se mueven principalmente por el interés propio y la codicia, pero se han dado cuenta de que la Confederación es una apuesta más segura a largo plazo. Conspiraron con el liderazgo galáctico y permitieron el acceso de las fuerzas aliadas a través de sus agujeros de gusano, lo que significa que la flota pudo acceder directamente al sistema natal de los Astri sin ser detectada. Asentí con la cabeza, comprendiendo. Los Kalmar habían apuñalado a los Astri por la espalda, uniéndose a la Confederación. Había sido una jugada arriesgada, pero parecía haber valido la pena. Entonces, continué, mientras mi cerebro procesaba esta nueva información. Los Kalmar abrieron el agujero de gusano, pero ¿no tendrían los Astri defensas planetarias? El aterrizaje me pareció demasiado fácil. Sus defensas planetarias estaban desconectadas, explicó Lisa. Eso fue obra de los Gaianos. Pensé un momento antes de recordar el nombre. Los Gaianos eran una raza esclava que había vivido durante miles de años bajo el dominio Astri. Eran responsables del desarrollo y mantenimiento de la mayor parte de la tecnología avanzada de Astri, así que tenía sentido que pudieran desactivar las defensas de Hades cuando llegara el momento. ¡Guau! Lo gramé mientras todo empezaba a encajar en mi cabeza. Menuda coalición. Lisa rió nerviosamente antes de responder. Bueno, los Astri se han ganado muchos enemigos a lo largo de los años. Supongo que eso es lo que pasa cuando pasas siglos masacrando, torturando y esclavizando a todas las demás especies de la galaxia. Me reí ante el comentario de Lisa, pero luego sentí frío al pensar en todas las atrocidades que los Astri habían cometido a lo largo de incontables generaciones. Así que eso es todo, concluí. Los Astri están derrotados. No del todo, dijo Lisa con un suspiro de pesar. Sus líderes han sido asesinados o capturados y la mayor parte de sus fuerzas destruidas, pero aún quedan remanentes dispersos por la galaxia. Naves y guarniciones aisladas, ahora que no pueden acceder a los agujeros de gusano. En cuanto a Hades, las fuerzas de la Confederación controlan las ciudades, pero los guerreros Astri más acérrimos se han retirado a las selvas, donde continúan librando una guerra de guerrillas. Negué con la cabeza, asombrado. Los Astri eran fanáticos, criados desde su nacimiento para luchar y morir por la gloria de su raza. Era deprimente pensar que estos rezagados aún continuaban su inútil guerra, pero no me sorprendió. Sin embargo, había otra pregunta en mi mente. Hades, Gaianos, Kalmar, Malak, murmuré. Tantos nombres que aparecen en nuestros idiomas. No es casualidad, dijo Lisa con una sonrisa cómplice. Los Astri no fueron la primera especie alienígena en visitar la Tierra. Te sorprendería saber cuánto de nuestra historia ha sido moldeada por los hombrecitos verdes. Lo haría, fue mi respuesta intrigada. Creo que Lisa estaba a punto de revelar más, pero de repente nuestra conversación fue interrumpida por una voz robótica y retumbante que llamaba a través del sistema de altavoces del barco. Atención, por favor. Estamos realizando la aproximación final a la base lunar Europa. Todos los delegados y el personal de apoyo deben presentarse en el puente y prepararse para desembarcar. Bueno, supongo que esa es nuestra señal, dijo Lisa, guiñando un ojo con picardía. Se levantó de la silla y la seguí. Un momento después, salíamos de la cabina y ascendíamos por la nave, preparándonos mentalmente para la próxima misión diplomática. Admito que experimenté una escalofriante sensación de déjà vu mientras estaba en la plataforma de observación de la nave de la Confederación, contemplando la fría y rocosa superficie de Europa, en órbita alrededor del Júpiter, inmediatamente reconocible. Había estado allí no hacía mucho, cuando la base lunar aún estaba bajo control del enemigo. Mis jefes en la Tierra me habían enviado a negociar con los Astri, o eso creía. De hecho, mi misión diplomática era una mentira, una tapadera para ocultar la verdadera naturaleza de la operación clandestina. A mi compañero, un militar llamado Henderson, le inyectaron deliberadamente un virus mortal para los Astri, y su misión era infectar y matar a la guarnición enemiga. Pero el plan fracasó estrepitosamente, y Henderson fue brutalmente ejecutado. Los Astri solo me perdonaron la vida,
para que pudiera entregar su atroz mensaje a los cobardes políticos de la Tierra. Ni en mis sueños más locos hubiera imaginado regresar a Europa. Obviamente, las circunstancias eran muy diferentes. La base había sido capturada y asegurada por fuerzas amigas, y miles de prisioneros humanos fueron liberados. Aún así, sentí un sombrío presentimiento al contemplar la vasta base militar que sobresalía de la superficie lunar. Lisa notó claramente mi angustia al ponerme la mano en el hombro y hablarme suavemente al oído. «¿Cómo estás, Saúl?» «Zrenia», me preguntó. «Estoy bien», respondí sin mucha convicción, pero mi jefa no se dejó engañar por mi fachada superficial. «No me imagino lo que será para ti volver aquí», dijo. «Pero necesito tu apoyo, Saúl. Tenlo en cuenta, y esta vez será diferente. Los Astri ya no mandan. Por fin enfrentarán la justicia por lo que le hicieron a nuestra gente». Vi cómo sus ojos se iluminaban al pronunciar sus siguientes palabras. «Este es un nuevo comienzo para todos. La ONU está a punto de aprobar la solicitud de la Tierra para unirse a la Confederación Galáctica, y dentro de poco tendremos que revelar la verdad a la gente. No es tiempo de miedo, es tiempo de esperanza. Y una vez que estas pruebas pasen, podremos esperar un futuro de paz juntos». Seguí mirando los ojos castaño oscuro de Lisa mientras fingía una sonrisa. Admiraba mucho a mi jefa. Era muy inteligente y una diplomática consumada, compasiva, pero firme cuando hacía falta. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza la desagradable sospecha de que era ingenua y no estaba preparada. Lisa Tang había leído todos los informes y había experimentado las reconstrucciones de realidad virtual, pero nunca había visto el Astri en persona como yo. Temía que Lisa no conociera realmente a nuestro enemigo. Si lo conociera, se daría cuenta de que los Astri siempre eran peligrosos, incluso cuando estaban entre rejas. Mi ansiedad no hizo más que aumentar a medida que nuestra nave descendía a la superficie lunar y atracaba. Pronto, nuestro grupo abandonó la segura y estéticamente agradable nave de la Confederación, con sus limpias superficies blancas y cómodas cabinas, y entramos en el negro y sombrío interior de la base Astri. Las instalaciones estaban ahora bajo control aliado, pero poco podían hacer con el diseño y la decoración. Los oscuros y sinuosos pasillos que se adentraban en el núcleo de la luna. No pude evitar recordar los horrores a los que me sometieron durante mi anterior y desafortunada visita. Las trampas psicológicas que los Astri usaron contra nosotros, los miles de prisioneros gimiendo encerrados en jaulas estrechas, la sádica lucha a muerte organizada para entretenerse y la agonizante muerte de Henderson a manos de un horrible monstruo alienígena. Yo era solo uno de los miles que habían sido torturados en esta prisión infernal, excepto que fui uno de los pocos afortunados que sobrevivieron a la terrible experiencia. Y, a medida que descendíamos a las entrañas de la base capturada, mi miedo se convirtió en ira y un ardiente deseo de venganza. Los Astri tenían que pagar por todo lo que habían hecho. Nos encontramos con nuestros anfitriones en una enorme cámara situada muy por debajo del suelo, que antaño había servido como prisión de los Astri. Recordé las filas de jaulas pequeñas y confinadas, apiladas hasta el techo, todas conteniendo demacradas víctimas de tortura, secuestrados de la tierra y sometidos a atrocidades atroces. Por supuesto, ya no estaban. Muchos seguramente estaban muertos, pero esperaba que otros hubieran obtenido su libertad durante la liberación. En cualquier caso, los prisioneros y las jaulas habían desaparecido, dejando solo una vasta caverna vacía, aunque llena de los inquietantes recuerdos de horrores pasados. Los dos seres que nos recibieron dentro me eran desconocidos, aunque conocía de sobra sus nombres e historias. En primer lugar, estaba Gabriel, miembro de la raza Malak y uno de los principales diplomáticos de la Confederación. Medía casi 2 metros de altura. Era un humanoide delgado y de piel pálida, con grandes ojos ovalados y oscuros, ojos que brillaban con inteligencia y compasión. Nuestro segundo anfitrión era humano, con el rostro curtido y lleno de cicatrices, y la mirada dura, como si hubiera visto demasiado dolor y sufrimiento.
Nunca lo había conocido, pero había vivido parte de su vida, presenciando y experimentando su día más sangriento. El humano era Jamie Wallace, héroe de la liberación de Europa y la invasión de Hades. Ante mí se encontraba quizás el mayor héroe de guerra de la historia de la humanidad, pero pocos en la Tierra conocían su nombre. Quería correr hacia adelante y estrechar la mano del hombre, pero en lugar de eso, recordé las sutilezas diplomáticas y dejé que Lisa tomara la iniciativa mientras hacía las presentaciones necesarias. «Bienvenidos, amigos», dijo Gabriel con una voz casi cantarina. «Es un honor para mí saludar a los representantes de la Tierra en esta importante y solemne ocasión». «Gracias, señor embajador», respondió Lisa cortésmente. «Y el honor es todo nuestro». «¿Puedo preguntar por el bienestar de mi amigo?», preguntó Gabriel. «Espero que se esté readaptando a la vida en la Tierra». «Así es», respondió Lisa con una sonrisa sincera. «El embajador Habib está progresando muy bien en sus conversaciones con los representantes de la ONU. Esperamos firmar un acuerdo pronto». «Excelente», respondió Gabriel con una genuina felicidad evidente en su voz alienígena. El embajador Habib era el representante de la Confederación en la Tierra, un humano que había sido secuestrado por los Astri cuando era niño y vendido como esclavo antes de ser rescatado de una colonia minera por fuerzas aliadas. Gabriel había acogido a Habib bajo su protección y habían trabajado juntos durante décadas, aparentemente forjando una estrecha amistad en el proceso. Habib era, en muchos sentidos, el hombre perfecto para el puesto de embajador en la Tierra, dado su estatus de antiguo abducido y su profundo conocimiento de la política de la Confederación. Una vez concluidas las formalidades, Gabriel nos invitó a pasar a la sala del tribunal. «El juicio del exalmirante comenzará en breve», explicó mientras cruzábamos el frío suelo metálico del enorme almacén. «La fiscalía ha llamado a declarar a múltiples testigos. Confían en la condena». El Astri al que se refería era el almirante Taz, un comandante de alto rango que había sido capturado durante la invasión de Hades. Antes de su ascenso, había comandado la base Europa durante muchos años y había supervisado la tortura y el asesinato sistemáticos de miles de seres humanos. Y ahora había sido devuelto aquí, a la escena del crimen, para enfrentar la justicia por sus muchos pecados. Había algo poético en este juicio, aunque una parte de mí deseaba que Taz ya estuviera muerto, arrojado al infierno, donde pertenecía. Aproveché la oportunidad para hablar con Jamie mientras caminábamos, expresándole en voz baja mi admiración por sus muchos logros. «Vi tus imágenes de combate desde Hades y leí tu expediente. Disculpa si suena a cliché, pero quiero agradecerte tu servicio. Toda la humanidad tiene una gran deuda contigo y tus camaradas». Wallace guardó silencio un buen rato y no me miró a los ojos. Sentí una profunda tristeza en él y me preocupé por haber dicho algo incorrecto. Pero el soldado finalmente respondió: «No hay gloria en esta guerra, solo muerte y sufrimiento a una escala que ni siquiera podrían imaginar». Suspiró profundamente antes de continuar. «Los horrores que he visto, las cosas que he hecho, todo será en vano a menos que los políticos logren una paz duradera». Asentí solemnemente y no dije nada más. El mensaje era claro e inequívoco. Wallace y sus compañeros de armas habían ganado la guerra, y muchos habían pagado el precio máximo por esa victoria. Y ahora nos tocaba a nosotros forjar un futuro mejor. En ese momento, sentí el peso de la historia sobre mis hombros cansados. Había mucho trabajo por hacer, pero primero, necesitábamos superar esta prueba. El tribunal se había adaptado para este propósito específico. Adoptó la forma de un anfiteatro, con los jueces y los oficiales observadores sentados en las gradas, con vistas al área circular, donde se mantenía al acusado dentro de un campo de fuerza artificial, mientras que los equipos legales se ubicaban en una plataforma construida a medida frente al estrado, y los testigos entraban y salían por una entrada lateral. Había visitado este anfiteatro durante mi misión anterior y sabía lo que los Astri habían hecho aquí. Juegos de gladiadores,
donde prisioneros humanos eran obligados a luchar a muerte contra oponentes alienígenas. Henderson y yo fuimos sometidos a tal exhibición, obligados a presenciar cómo un guerrero Astri masacraba a 3 jóvenes con fines de entretenimiento. Me sentí incómodo al volver a visitar ese escenario malvado, y no entendí por qué el juicio se celebraba precisamente allí. Sin embargo, no dije nada. En lugar de eso, tomé mi lugar junto a Lisa en la galería de observación, donde se nos unió una mezcla de exóticos delegados extraterrestres de toda la galaxia. No participamos oficialmente en los procedimientos y solo estábamos aquí como observadores. Aún así, noté que el proceso legal era algo diferente al que veríamos en los juicios en la Tierra. Había un panel de 3 jueces sentados sobre el banquillo y el estrado de testigos. El juez principal era un Malaj, y a su derecha se encontraba un miembro de la raza licántropa, un hombre lobo de pelo canoso y mirada feroz e intimidante. El tercer y último miembro del panel era un calmar, solo que no estaba allí en persona. El gran alienígena, parecido a un calamar, con tentáculos desolladores y ojos enormes, fue proyectado en la sala del tribunal y adoptó la forma de un holograma tridimensional. Hubo razones logísticas para que el alienígena no apareciera en persona, pero recordé que los calmar eran notoriamente xenófobos, y su juez quizá no quería mezclarse con tantas especies alienígenas. Sin embargo, el panel de 3 jueces dictaría tanto el veredicto como la sentencia en este juicio, ya que no había jurado presente. Me sorprendió ver que el fiscal era un ser humano, aunque apenas reconocible como tal, debido a las diversas modificaciones realizadas en su cuerpo físico. Se presentó como Elijah, sin proporcionar su apellido, y procedió a una apasionada declaración inicial en la que expuso los sólidos argumentos contra el almirante Taz, incluyendo cargos de secuestro masivo, esclavitud, asesinato y genocidio. Era sin duda un caso convincente, y era difícil imaginar qué defensa podría ofrecer el comandante Astri, aparte de citar la naturaleza brutal y violenta de su especie. El abogado defensor era en realidad un dron con IA que sobrevolaba la sala del tribunal. El Astri se negaba a reconocer la legitimidad del tribunal y ningún abogado de la Confederación quería representar a estos monstruos, por lo que un abogado robótico era la única alternativa. Y luego estaba el propio acusado. El almirante Taz se encontraba tras un campo de fuerza transparente, flanqueado por 2 guardias armados, 2 licántropos de aspecto feroz, armados con pistolas láser y sables. El prisionero Astri aún me asustaba a pesar de su situación. Observé atentamente cómo sus inteligentes ojos depredadores escudriñaban la sala, evaluando a los guardias de seguridad y a los asistentes. Me daba miedo pensar en lo que pasaba por su mente retorcida, pero temía que el Astri tuviera un plan taimado aún por revelar. Lo que prometía ser un largo juicio comenzó con la comparecencia del primer testigo. El joven que fue conducido a la sala parecía aterrorizado, temblando visiblemente mientras se deslizaba junto al gruñón almirante Taz y ocupaba su lugar en el estrado. Su rostro tenía una palidez fantasmal y los ojos llorosos mientras decía su nombre y respondía a las preguntas preliminares del fiscal. Afortunadamente, el nervioso testigo no tuvo que declarar ni ser interrogado. La tecnología neuronal de la Confederación nos permitió ver una representación visual de sus recuerdos, proyectada en una pantalla al otro lado del anfiteatro. Sentí una oleada de náuseas al observar cómo se desarrollaba una tragedia deprimente y familiar. Comenzó con la víctima caminando por un bosque de noche, sorprendida de repente por una sirena a todo volumen y una luz cegadora que emanaba de las copas de los árboles. El hombre intentó correr, respirando con dificultad mientras se adentraba en el bosque, pero el rayo tractor lo alcanzó y de repente su cuerpo fue levantado del suelo y arrastrado hacia arriba. Pateó y gritó, pero todos sus esfuerzos fueron en vano, ya que fue absorbido por la luz, y luego la pantalla se oscureció, al presumir que el testigo perdió el conocimiento. El siguiente recuerdo revivido mostró al testigo desnudo y expuesto en una jaula estrecha, despojado de toda su dignidad. Estaba retenido en una hilera de jaulas similares con otros prisioneros a cada lado,
todos demacrados y muchos con evidentes signos de tortura, con profundas cicatrices visibles en su piel desnuda. Noté cuántos estaban sentados en su propia inmundicia. Varios lloraban y algunos parecían haber perdido toda cordura, meciéndose hacia adelante y hacia atrás y murmurando para sí mismos incoherencias. El llanto de los prisioneros aumentó de volumen cuando un dron Astri avanzó por la línea, observando desapasionadamente a los humanos enjaulados con sus cámaras integradas. El robot se detuvo junto a la jaula del testigo, apuntándolo mientras desplegaba sus armas. El hombre gritó mientras retrocedía aterrorizado, pero no había escapatoria de la estrecha jaula. Entonces, el dron disparó un arma similar a una pistola eléctrica, dejándolo inconsciente y volviendo a oscurecer la pantalla. El tercer recuerdo aparentemente tuvo lugar después de que el testigo recobrara el conocimiento. Estaba de rodillas en una habitación oscura, con el suelo pegajoso por lo que seguramente era sangre seca. El hombre gimió de terror hasta que las luces se encendieron de repente. Una fila de prisioneros temblorosos estaba formada, con la cabeza gacha y las manos atadas a la espalda, y de repente apareció un Astri feroz, caminando entre la fila y mirando a sus prisioneros con absoluto desprecio. Miré más de cerca y me di cuenta de que el reptil no era otro que el almirante Taz. La mirada fría en sus ojos amarillos y depredadores era inconfundible. Respiré hondo mientras observábamos la atrocidad en los ojos del testigo. Taz portaba un sable largo y afilado en su garra derecha, y de repente apuñaló y empaló al primer prisionero con la espada, retirando rápidamente la hoja antes de que el prisionero cayera pesadamente y se desangrara en el frío suelo metálico. Taz avanzó rápidamente hacia el siguiente prisionero, asestando un tajo con la espada y ejerciendo una fuerza tremenda que le cortó la cabeza de un tajo. La cabeza cercenada rodó por el suelo y quedó a escasos centímetros del testigo. Apartó la mirada con disgusto, temblando y llorando en voz baja mientras esperaba a que el Astri lo alcanzara. El almirante gruñó y el testigo levantó la vista, viendo las fauces abiertas del reptil con sus afilados colmillos expuestos. Las pupilas de la bestia se dilataron, sin rastro de compasión ni piedad. Levantó la espada y parecía seguro que mataría al testigo, pero en el último instante se detuvo, riendo cruelmente antes de golpear al humano con el dorso de su garra, derribándolo y volviendo la pantalla a la oscuridad. Esto marcó el final de la declaración del primer testigo. Exclamaciones de asombro y murmullos de indignación estallaron entre el público, tanto de observadores humanos como extraterrestres. Yo mismo estaba asqueado y furioso, pero también esperanzado. El almirante Taz casi con toda seguridad le había perdonado la vida al testigo ese día para poder seguir torturándolo en el futuro. Pero había cometido un grave error. Todos acabábamos de ver al almirante asesinar brutalmente a dos inocentes con sus propias manos. Esta evidencia era contundente, y aún quedaban muchos más testigos por venir. Pero, como se vio después, el almirante Taz claramente no tenía intención de esperar el veredicto. El primer testigo aún estaba en el estrado cuando, de repente, todas las luces se apagaron, dejando la sala en una oscuridad total. Se oyeron gritos de pánico y al menos un chillido en los tensos segundos que siguieron antes de que se encendieran las luces de emergencia. Oí un estruendo, seguido de otro y otro. Al darme la vuelta, vi cómo los drones de seguridad de la IA caían del cielo, aparentemente con la fuente de alimentación desconectada. También noté cómo la imagen holográfica del juez de Kalmar había desaparecido, lo cual me pareció muy sospechoso. Pero lo peor de todo era que el campo que rodeaba al acusado ya no estaba activo. Uno habría esperado que el almirante Taz escapara, pero en cambio, permaneció inmóvil y sin mostrar ninguna emoción mientras los dos guardias licántropos lo apuntaban con sus armas. Miré a los ojos castaño oscuro de Lisa en ese momento y vi que su esperanza y energía anteriores habían sido reemplazadas por la conmoción y el terror. Y entonces, todos oímos la primera explosión, un estruendo potente que sacudió la sala del tribunal y provocó un pánico generalizado, mientras los observadores y el personal legal corrían hacia las salidas. Pero pocos lograron salir con vida. Hubo otra explosión,
mucho más fuerte y cercana esta vez. Giré la cabeza para ver cómo la pared del fondo del anfiteatro se derrumbaba y un pequeño ejército cargaba por la abertura. Las máquinas de guerra llegaron rápido. Una docena de drones asesinos de diseño Astri, todos fuertemente armados y blindados. Sabía lo que se avecinaba e instintivamente me lancé al suelo, arrastrando a Lisa conmigo. Esta acción seguramente salvó nuestras vidas, ya que un segundo después, los drones dispararon indiscriminadamente con rondas de alta velocidad y cañones láser. Oímos el ensordecedor estruendo de los disparos y gritos aterrorizados, mientras se desataba un caos sangriento en la sala. En cuestión de minutos, decenas de delegados y observadores fueron aniquilados en una masacre atroz. El fiscal, el primer testigo y los 2 jueces restantes murieron en rápida sucesión. Miré con miedo hacia abajo, donde se encontraba el almirante, ahora liberado de su prisión de campo de fuerza. Uno de los guardias estaba en el suelo, mientras que el segundo licántropo estaba distraído, disparando hacia arriba a los drones que descendían sobre él. Taz aprovechó la oportunidad, arrebató un sable al guardia muerto y se lo clavó en la espalda. El hombre lobo aulló de dolor antes de desplomarse en el suelo manchado de sangre, y ahora el prisionero era libre. Un momento después, 2 jóvenes guerreros Astri irrumpieron a través del agujero en la pared, disparando salvajemente mientras avanzaban. Inmediatamente se acercaron al almirante, formando un círculo protector a su alrededor. Recordé de la sesión informativa que Taz tenía 2 hijos, y ahora parecía que venían a rescatar a su padre. Pero, ¿cómo había sido posible este ataque? ¿Cómo habían llegado hasta aquí y evadido nuestras defensas? La respuesta me parecía clara. Era el calmar. Esos cabrones nos habían traicionado, pero ya habría tiempo para recriminaciones más tarde, si sobrevivíamos. Aproveché una pausa temporal en la lucha, mientras los invasores Astri aseguraban su perímetro. Agarrando firmemente a Lisa de la mano, le susurré al oído. «Tenemos que salir, nos matarán». Lisa asintió y avanzamos, agachándonos mientras corríamos hacia la salida. De alguna manera, logramos salir al pasillo justo cuando los disparos comenzaron a nuestras espaldas. Corrimos hasta la mitad del camino antes de quedar atrapados en el fuego cruzado, mientras un escuadrón de seguridad de la Confederación disparaba desde un extremo y el trío de Astri atacaba por la retaguardia. Pensé rápido, vi una puerta a nuestra derecha y grité: «¡Rápido! ¡Aquí!». Nos lanzamos al interior, esquivando por los pelos las balas y los rayos láser, pero estábamos lejos de estar a salvo. «¿Qué demonios es este lugar?», preguntó Lisa con miedo. Recorrí la habitación con la mirada y se me heló la sangre al ver las 2 camillas metálicas en el centro y los diversos instrumentos afilados y asquerosos en un estante en la esquina. Sin darnos cuenta, nos habíamos refugiado en una cámara de tortura de Astri. Pero la cosa empeoró. Un momento después, los 3 Astri irrumpieron en la casa, rugiendo de furia al vernos. El primer hijo nos apuntó con su pistola, mientras su hermano disparó contra el mecanismo de la puerta, atrapándonos a todos dentro. Mientras tanto, el almirante nos fulminó con la mirada con un destello asesino en sus ojos de reptil, y supe que estábamos en serios problemas. Los 2 jóvenes se lanzaron hacia adelante, agarrándonos a Lisa y a mí con sus garras. Pateamos y gritamos, pero no pudimos escapar, pues nuestros cuerpos estaban aplastados contra las frías camillas, y nuestros brazos y piernas estaban firmemente sujetos. Oí a Lisa sollozar suavemente, pero no pude hacer nada para ayudar a mi jefe, pues yo también estaba atado, mirando al techo mientras todo mi cuerpo temblaba. Los Astri me tenían de nuevo en sus gélidas garras, y no esperaba que me perdonaran la vida una segunda vez. Nuestros captores nos dejaron solos un rato mientras peleaban entre ellos. Se oía un frenesí de actividad al otro lado de la puerta sellada, y parecía que las fuerzas de la Confederación habían recuperado el control del corredor. El almirante Taz gruñía y rugía, chasqueando la lengua y las garras agresivamente mientras reprendía a sus hijos. En un momento dado, arremetió contra su hijo menor y lo golpeó sin piedad mientras yacía en el suelo. Claramente,
La operación de rescate no había salido según lo previsto. La fuerza de asalto había logrado liberar al almirante de la sala, pero su plan de escape debió de fracasar, ya que ahora estaban acorralados y atrapados. Pensé que la situación podría ser ventajosa para nosotros. Si nuestros captores nos necesitaban como rehenes, seguramente tendrían que mantenernos con vida. Pero, por desgracia, los Astri no piensan así. Una vez que Taz terminó de golpear a su hijo menor, centró su atención en nosotros. Se me heló la sangre al ver el odio puro que ardía en sus ojos asesinos. El almirante Astri había soportado la humillación de la captura y el encarcelamiento, y ahora estaba lleno de rabia, dispuesto a vengarse brutalmente de nosotros, sus prisioneros indefensos y atados. Lo observé mientras nos observaba desde arriba, mientras pensaba a quién torturaría primero. Luché contra mis ataduras, pero fue en vano, y Taz me sonrió sádicamente, mostrando sus colmillos antes de seguir adelante, con sus garras repiqueteando en el suelo metálico al acercarse a la camilla de Lisa. «No, Zrenia, déjala en paz, maldito enfermo», pero no se detendría. Taz tenía una selección de instrumentos de tortura para elegir, pero optó por lo tradicional, usando sus propias garras afiladas para infligir un dolor extremo. Escuché a Lisa suplicar clemencia justo antes de que la cortara, y entonces empezó a gritar a todo pulmón. Los largos minutos que siguieron fueron los peores de mi vida, mientras luchaba en vano y gritaba el nombre de Lisa, retorciéndome cada vez que oía el repugnante sonido de su carne y sus huesos siendo cortados y su sangre salpicando en todas direcciones. Poco a poco, los gritos de Lisa se fueron apagando a medida que sus fuerzas flaqueaban, y luego se quedó en silencio. Las lágrimas rodaban por mis mejillas y mi corazón estaba destrozado, pero Taz simplemente rió con crueldad, tomándose un momento para admirar su propia y espantosa obra antes de volver su atención hacia mí. El carnicero se paró frente a mí con la sangre de Lisa aún goteando de sus garras mientras se preparaba para cortar. Cerré los ojos, preparándome para lo peor, pero la salvación llegó en el último momento. Oí un suave chasquido, abrí los ojos y miré por encima del hombro de Taz. Vi cómo la tapa de un respiradero se abría de golpe y un pequeño dron pasaba volando por el hueco. El dron abrió fuego, matando al hijo mayor en un ataque relámpago. A continuación, el robot se volvió hacia Taz, pero el almirante actuó con rapidez, alzando su pistola láser y derribando al dron en el aire. Un instante después, se produjo una explosión que desequilibró a Taz y llenó la habitación de un humo asfixiante. La puerta se abrió de golpe y tropas armadas irrumpieron. Taz se recuperó y levantó su arma para disparar, pero esta vez fue demasiado lento. Vi a Jamie Wallace entrar corriendo en la cámara de tortura, disparando al entrar. Su primera bala le dio a Taz de lleno en el pecho, lanzándolo hacia atrás. El Astri cayó pesadamente al suelo metálico, retorciéndose de dolor por la herida de bala en el torso. Pero Wallace actuó con rapidez, disparando un segundo tiro a la cabeza del almirante y acabando con su vida de una vez por todas. El hijo menor fue el último Astri en pie, pero para mi sorpresa, arrojó el arma y alzó las garras en señal de rendición. Más tropas entraron en la habitación, aseguraron al prisionero y me liberaron. Debería haberme sentido aliviado, pero en cambio, sentí náuseas al mirar el cadáver mutilado de Lisa y darme cuenta de que no tenía remedio. Una vez más, había sobrevivido, pero el embajador Tang había pagado el precio más alto, convirtiéndose en otra víctima de una guerra que debía terminarse. Las lágrimas seguían rodando por mis mejillas mientras sacaban su cuerpo de la habitación, y maldije al almirante Taz, cuyo cadáver yacía en el suelo, creyendo que se había librado con demasiada facilidad. Finalmente me llevaron a la enfermería, donde un dron médico me examinó y me recetó un sedante para el shock. Seguí sentado en la habitación blanca, luchando por asimilar la brutalidad de lo que acababa de presenciar. No quería hablar con nadie en ese momento, ni siquiera con Wallace, quien me había salvado la vida. Pero al final fue Gabriel, el diplomático Malak, quien vino a hablar conmigo, y el extraterrestre supo exactamente qué decir. «Me han dicho que no ha sufrido lesiones graves»,
comenzó en un tono frío y sin emociones. Sí, respondí bruscamente, evitando los ojos ovalados de Malak. Quería que me dejara en paz, pero Gabriel perseveró. ¿Lloras por tu colega caído?, Zrenia preguntó. Claro que sí, repliqué furioso. Ese monstruo la masacró y no pude hacer nada. Lisa se merecía algo mucho mejor. Esa última frase quedó suspendida en el aire un buen rato. Gabriel no habló, pero presentí que esperaba que yo me explayara. Miré sus grandes ojos oscuros mientras lo hacía, sintiendo que podía hablar con libertad. La embajadora Tang fue una gran mujer, murmuré finalmente. Antes creía que era ingenua, pero ahora veo su valentía. Lisa anhelaba, por encima de todo, integrar la Tierra a la Confederación y ayudar a construir una paz duradera en nuestra galaxia. Esa era la noble misión por la que estaba dispuesta a morir. Gabriel asintió, entendiendo antes de responder. Bueno, entonces es tu deber continuar su buena labor. Debes asegurarte de que tu colega no muera en vano. Y, por supuesto, tenía razón. Les cuento esta historia para honrar el legado de la embajadora Tang y dedicaré el resto de mi vida a cumplir su misión. Como dije, los tiempos están cambiando. Los gobiernos de la Tierra ya no pueden ocultar la verdad. Un día pronto, los Malak y las otras razas de la Confederación se darán a conocer a la población mundial y ocuparemos nuestro lugar en la comunidad galáctica. Los Astri han sufrido una derrota catastrófica, pero existen otras amenazas en la galaxia, en particular la traicionera Kalmar. Puede que estemos muy lejos de un asentamiento permanente, pero juntos somos fuertes y sin duda prevaleceremos. La paz sea con ustedes, mis amigos.